Buenas noches, gracias por haber venido, por honrarme con la presencia. Cuesta llegar de repente. Bueno, antes de entrar en el tema en sí, como la cuestión de los ayoreo en aislamiento tiene que ver con el Chaco. Y a lo mejor muchas de ustedes estuvieron en el Chaco, lo conocen, pero de repente no todos, entonces voy a pasar simplemente unas vistas para ubicar geográficamente. Ahí podemos ver en el continente americano el Gran Chaco. Entonces, como vemos, lo que llamamos Chaco, acá en Paraguay es el Chaco paraguayo, pero el Gran Chaco es bastante mayor, tiene como 110 millones de hectáreas, que sería más o menos casi 4 veces el tamaño de un país como Italia. Solamente una parte está en Paraguay. Esto es el Chaco paraguayo, o sea, lo que llamamos la región occidental de Paraguay. A veces es un mapa que me parece que es de 2008 más o menos, muestra las rutas en rojo, en amarillo desmontes que en ese tiempo ya estaban creciendo. En el norte, eso es el territorio que nos ocupa hoy. Hay todavía en esa época mucho verde extendido, que es el monte, es el monte que habitan los ayoreo en aislamiento. Pero habitan también no solamente del lado paraguayo, sino el territorio ayoreo se extiende. Yo evito decir territorio tradicional o territorio ancestral, porque sostengo que es algo actual, no importa en qué situación legal o material se encuentre. Acá lo que está en amarillo es el contorno, se ve una parte, el contorno del territorio ayoreo sobrepuesto al Chaco paraguayo y se extiende dentro de Bolivia. Más tarde vamos a ver una vista donde se ve completo también la parte boliviana. Acá es suficiente decir que la parte en Paraguay es solo 1/3 del territorio ayoreo. 2/3 están en lo que hoy es Bolivia. Para tener una idea, esa es una foto tomada en un sobrevuelo en el 2002, cuando empezó el trabajo mío, nuestro, de una manera un poco más formal, institucionalizado, en una zona que hoy está totalmente desfigurada, pero en ese tiempo era así, monte extendido, y dentro de ese monte una pauta de la naturaleza muy significativa en esta temática. Es lo que se llama un paleocauce, en este caso un paleocauce bastante grande, ancho. Parte de este paleocauce hacia el oeste, o sea, hacia el fondo de la diapositiva, hay un lugar que estaba muy fuertemente mencionado por los ayoreos ya contactados en el 2002 como Chumbuperedate, como la laguna que nunca se seca, incluso en tiempos de sequía. Como saben, el Chaco está fuertemente sometido a un
régimen de cambio entre sequía y época de lluvias, las lluvias en verano, más o menos en esta época empezarían, salvo que hoy en día todo está un poco trastocado y cambiado. En este sobrevuelo lo que vemos, no vemos agua, sino que está más bien seco. El significado de este lugar en particular es también que permite transitar por el territorio con más facilidad, porque son espacios abiertos y lleva de repente de ojo de agua a ojo de agua o laguna inclusive. Porque el resto del monte es, no sé si se ve bien con la luz que hay, pero es un monte bastante impenetrable, con mucha... creo que no hace falta apagar, Vivi. Ah, ok, sí, muy bien. Dale, sí. Gracias. Bastante impenetrable, con muchas espinas, no es nada fácil caminar, y menos para nosotros. De repente para los ayoreos que están acostumbrados es más fácil. Pero también hay partes de campo, como acá, campo abierto. Hay también palmares. Y esta es una foto tomada en la frontera misma con Bolivia, mirando hacia el norte, hacia Bolivia. En el fondo se ve una montaña que los ayoreos llaman Gozozó, que nosotros llamamos Cerro San Miguel. Es un cerro, el más alto por ahí, tiene 980 metros de altura. Para los ayoreos es algo que es significativo, no porque se suban, no hay ganas. ¿Por qué se subiría uno a una montaña, ¿no? Yo nací en Suiza, nosotros en Suiza todo el tiempo subimos a las montañas. Los ayoreos no tienen necesidad de tal cosa, pero es significativo porque muy cerca de ahí están las salinas de San Miguel. Son salinas donde en agosto, los vientos calientes de agosto secan el agua y queda sobre las piedras la sal. Y tradicionalmente los grupos del monte, y podemos creer en la medida de lo posible hasta hoy, los grupos aislados que hay todavía, se van tal vez cada 2, 3 años caminando a las salinas. Echoy, se llama el lugar Echoy, es sal en ayoreo, para cosechar la sal y proveerse de sal por el siguiente año o 2 años. Eso era una caminata que hacían los hombres, tomando en cuenta la inmensidad del territorio ayoreo, una caminata larga de semanas en algunos casos. Una última vista de arriba, uno de esos paleocauces, creo que es el mismo que vimos más de costado antes. Hay unas huellas ahí de caminar, eso probablemente son huellas que dejan en animales. Bueno, voy a dejar ahí, esto es solamente para ubicar, para saber más o menos de qué estamos hablando. Se van a dar cuenta, yo no tengo muchas diapositivas con fotos. Tengo más bien los títulos de los temas que voy tocando para ayudar a ubicarnos en de qué estamos hablando. Y que no tenga muchas fotos es a propósito, porque estamos en un tema donde estamos hablando de gente invisible para para nosotros, de la civilización moderna. Y entonces es interesante acostumbrarnos al hecho de trabajar con nuestra percepción interior y no con la percepción visual que tiene la desventaja en este caso de darnos pautas en las cuales queremos ya quedarnos. O sea, tiene algo como terminante una foto, ¿no? Una foto ya sé cómo es esa persona o cómo es su cara o algo así. De repente no miramos más con la misma curiosidad que
utilizaríamos si no pudiéramos ver la cara y tuviéramos que ver en la oscuridad o en la penumbre. Entonces, pocas fotos y mucha imaginación. Ahora, imaginación, y ese es el primer tema que quiero tocar antes de entrar otra vez en el tema en sí. Hacer ciencia, conocer, ubicarnos, sentir. Cuando digo imaginar, imaginación es algo que en nuestra cultura ya no es compatible con la ciencia, cuando la ciencia la tomamos en un sentido formal y más todavía cuando entramos en las instituciones que nos piden cumplir con ciertos formalismos para graduarnos o para poder avanzar y ser reconocidos, intercambiar conocimientos, etc. Cuando hablamos de imaginación o incluso peor, de fantasía, entonces estamos como descalificando. Yo tengo que decir ya toda la vida una relación bastante conflictiva con la ciencia. Escucharon en mi currículum, estudié filosofía de la ciencia, pero dejé en algún momento y me fui a vivir con campesinos en Creta, en Grecia, porque me daba cuenta que me era estrecho ese mundo. Todavía no entendí muchas cosas que después a lo largo de la vida fui descubriendo. No sé si a ustedes también les pasa así, cuando a medida que caminan van descubriendo por qué tomaron ciertas decisiones que en el momento no siempre son totalmente entendibles o transparentes. En este caso, donde voy... No, antes de eso quiero, todavía hablando del conocimiento, de la ciencia, esa relación conflictiva yo la tomo como algo constructivo, algo que me impulsa a buscar alternativas todo el tiempo. Y más todavía en el tiempo de hoy, en el cual muchas cosas de las cosas establecidas, del edificio de la ciencia, de lo que supuestamente nos da las explicaciones de lo que nos pasa y lo que nos va a pasar, a todas luces, muchas cosas y más están haciendo agua y necesitamos más, necesitamos nuevos conocimientos, tenemos que ensanchar nuestra mirada e ir mucho más allá constantemente. Entonces, eso sí es una inquietud mía con lo que estoy haciendo y lo que quiero compartir. Un segundo punto tiene que ver con la importancia del observador, el yo. El que está mirando soy yo, el que está tratando de discernir soy yo, y ensanchando los instrumentos y también habilitando como instrumentos canales de comunicación o percepción que en la ciencia están inhabilitados y en nuestra sociedad en general también, pero no en las sociedades indígenas o en la sociedad yoreo, por ejemplo, los sueños, la fantasía, los sueños de día, las imágenes que vienen de repente, lo que se nos muestra. Los griegos todavía tenían una palabra de epifanía, lo que se muestra. Todo eso tiene un significado. Entonces, entrar en eso, a pesar de que no lo podemos, es muy difícil compartirlo con personas que dicen, bueno, pero ¿en qué te basas? ¿Dónde está la prueba? ¿De dónde sacas tal cosa? Eso a mí, a esta altura, no me preocupa. Es más, yo me entrené, traté de entrenarme en usar esos canales de una manera permanente y tratar de sistematizar el conocimiento que venía de ese lado. Una última cosa sobre
Lo metodológico, hagamos distinción, sabiendo que nosotros somos los observadores o las observadoras, hagamos la distinción clara entre lo que nosotros vemos y lo que hay ahí afuera. Lo que nosotros vemos y percibimos y nos tratamos de contar entre nosotros y relatar y buscar sentido y construir camino con eso, eso es nuestra percepción. Allá afuera, en este caso, están los ayoreo. Están los ayoreo ya contactados y están también los ayoreo que están viviendo todavía en el monte sin contacto. Y lo que yo estoy hablando y lo que voy a compartir, lo que de repente digo de ellos, es lo que yo observo de ellos. No es necesariamente algo que ellos mismos dirían o tampoco es necesariamente lo que es correcto decir sobre ellos. Me puedo equivocar, es muy fácil equivocarme. Después, si se van ustedes, alguien de ustedes, a hacer la misma observación, va a salir diferente. Lo interesante es cuando nos juntamos y cuando empezamos a comparar nuestros relatos y escucharnos mutuamente y ir construyendo algo en común. Quizás lo que hagamos acá esta noche es así como un pequeño intento de hacer eso. Por el momento hablo yo, pero la idea sería que terminen hablando ustedes. La historia que quiero contar es una historia que empezó con una fascinación, y eso tiene mucha importancia. Es también uno de esos sentimientos que no regimos de una manera racional. En los años 90 yo empecé a sentirme fascinado y después atraído más y más por el hecho de que yo sabía que allá en el norte del Chaco, eso que vimos, la parte grande norte del Chaco paraguayo, entrando en el Chaco boliviano, que en esa extensión, que en ese tiempo era un mar interminable de bosque, digo mar porque así se podía percibir, que ahí adentro vivía gente y que tenía su vida completa ahí sin jamás estar en contacto con alguien de nuestra civilización blanca. Cuando digo aislados o sin contacto, a veces se dice aislamiento voluntario porque se enfatiza con eso que ellos están ahí, no porque se olvidaron, nosotros nos olvidamos de ellos o algo así, sino porque realmente no quieren ser contactados y siguen llevando la vida que llevan desde hace tiempos que no sabemos, decimos siglos o tiempos inmemoriales con variaciones, pero la noción del contacto surge cuando hay gente que quiere penetrar en ese territorio, pero surge particularmente en nuestro tiempo, cuando la gente que quiere penetrar es gente que llega digamos, llevando a cuesta un mundo, una manera de vivir totalmente diferente. Entonces ahí lo que llamamos aislamiento se vuelve totalmente radical. Entonces yo percibía en ese tiempo, en los años 90, que ahí estaban ellos haciendo su vida en el monte, en el mismo Chaco que está en nuestra percepción, en nuestros mapas, pero ellos estaban en su propia geografía ahí, en su propio lugar. Yo decidí seguir esa fascinación, lo hice varios años de una manera personal. Me fui cuando podía, me metía a los caminos, inclusive a veces al monte, hablaba con quien podía, como para explorar y saber qué es lo que me fascinaba, porque yo necesitaba entender algo más de lo que había ahí. Eso significa, o sea, que yo estaba creyendo en el
sentido que tenía mi fascinación, no era simplemente un antojo. Yo creo que todas las atracciones y fascinaciones, no es que creo, sé, tienen sentido siempre, aunque las descartemos, pero son pequeños impulsos energéticos que recibimos en la vida para seguir en dirección de cosas que necesitamos descubrir, que necesitamos de repente aprender para poder seguir en nuestro propio camino. Percibir lo invisible, eso era la tarea que venía con seguir esa fascinación, porque son grupos, estamos hablando de personas que no se puede ver, nadie los ve. El aislamiento, yo dije, ya es radical. Tampoco, tengo que a veces decir cada vez de nuevo que tampoco los ayoreo ya fuera del monte contactados tienen contacto con los grupos aislados. Es una separación radical. Entonces, tratando de percibir a alguien que además está no queriendo entrar en contacto, es como hilar un contacto, pero solo hasta cierto punto y jamás tomando el riesgo de que ese contacto se materialice, sabiendo que en el momento que se materializa, esa existencia ahí en el monte colapsa, termina. Ya después más adelante podemos hablar de lo que significa eso. Entonces en esa búsqueda desarrollé algunos conceptos útiles que quería mencionar, compartir con ustedes. Uno es lo que yo llegué a llamar los mapas superpuestos. En algún momento, cuando estaba en el Chaco Central, en el patio de una casa menonita, apareció un indígena, no era un ayoreo en este caso, sino un Entlit, y caminó cruzando el patio diagonalmente. Me llamó la atención de que no caminaba por los caminos del patio. Salió del patio y cruzó la calle, era en Filadelfia, dentro de la localidad, y se metió a otro patio, pero no por el camino de la entrada, sino como cruzando diagonalmente. Indagué de qué se trataba y me explicaron de que venía casi cada día y que era un señor que había vivido ahí antes, cuando era territorio Entlit, caminaba en sus propios caminos. Me impactó bastante esa imagen y esa vivencia y otras de repente me hicieron caer en la cuenta de que cuando yo en la calle, por ejemplo en el Chaco Central, había un menonita que estaba cruzando en la vereda o en la calle con un indígena, me di cuenta que cada uno de ellos vivía aparentemente en el mismo mundo, pero en realidad en su propio mundo. Que la percepción que tenía el menonita de su mundo era el mundo menonita. La percepción del indígena era su mundo, su vida, de repente no la vida tradicional en un sentido anterior al contacto, pero una manera de ser totalmente propia en la cual sigue viviendo. Quiero insistir en ese punto porque nosotros estamos acostumbrados, cuando encontramos a una persona diferente, de buscar lo que tenemos en común. Y lo que quiero enfatizar es la importancia no de buscar lo que tenemos en común en este caso, sino lo que tenemos no en común, lo que podría ser diferente y estar atento a lo diferente. Entonces me di cuenta que ahí estaba el Entlit y a 1 metro el menonita, cada uno estaba en su mundo y de repente me imaginaba muy bien porque no se entendían. Era tan difícil que se llevaran en una misma vida. Y también empecé a percibir algo extraño que continué
percibiendo que es como que cada uno llevaba su mundo a cuesta, como que lo que somos, de dónde venimos, lo llevamos donde vamos. Tengo unas imágenes que muestran algo de eso. No, primero quiero mencionar un concepto que fue muy importante metodológicamente, es el hecho de darme cuenta que cuanto más estamos cargando de intención, cuanto más queremos en una situación determinada, menos percibimos. O sea, que hay una relación indirectamente proporcional, creo que se llama eso. Cuanto más intención, menos capacidad de percibir. Entonces se trataba, en la situación en la cual yo estaba, de estar muy liviano, no tener nada en mente en particular, salvo estar ahí con los sentidos, gracias, con todos los sentidos abiertos para ver qué es lo que se mostraba y podía llegar. Acá tenemos un mapa, que es el mapa histórico paraguayo de nuestra sociedad, de una parte del Chaco Central, ahí se ve Filadelfia, etc. Y solo para ilustrar, detrás o debajo o encima, no sé, hay otro mapa. Es el mismo, estamos en el mismo lugar geográficamente, pero eso sería un mapa que con el correr de los años, con el contacto con Ayoreo, que ya están en contacto y que nos podían contar cómo vivían cuando estaban todavía en el monte y por dónde caminaban y cómo andaban, armamos con la ayuda de ellos unos mapas ahí se ve los cauces y se ve caminos, se ve recorridos y también la línea recta, la línea extendida negra es el camino de los blancos en eso. Eso ayuda un poco a entender eso de los mapas superpuestos. Acá se ve también la misma cosa, es un territorio en el Chaco ya altamente alterado, desfigurado, pero están visibles los dos mapas. Algo del mapa anterior está visible, del cauce que hay ahí, y que de alguna manera los estancieros, a pesar de querer desmontar todo normalmente, lo tuvieron que respetar, aunque sea un poco, lo que no les salva necesariamente. Bueno, voy a pasar a un poco de historia del pueblo ayoreo y hablar también del proceso. Me salió algo mal, tiene que decirlo, el proceso de los contactos, pero no están los contactos. Del pueblo ayoreo sabemos que posiblemente pertenece a la misma familia lingüística que los Isir y los Tomarajo del Alto Paraguay, pero el idioma es diferente hoy en día, Samuco, y sabemos que, o se dice que probablemente hayan venido de la parte amazónica. Realmente es una familia lingüística bien aparte de las otras 4 que hay en Paraguay. Otra cosa de la historia que quiero mencionar, que en el siglo XVII hubo una breve incursión de misioneros jesuitas que crearon en el territorio ayoreo, en alguna parte que no se identifica claramente, que posiblemente sea más o menos donde hoy es la Gerenza, una misión, San Ignacio Samuco, está documentado en documentos, en relatos, y entonces ahí hubo contacto con algunos ayoreos, ¿verdad? Pero el territorio es tan extenso que
algunos vivieron ahí con los jesuitas unos años y después se metieron otra vez al monte. No se sabe muy bien qué pasó, que terminó con esa misión que duró 20 y tantos años solamente. Después, la próxima mención en la historia ya es en nuestro tiempo, cuando entran las compañías petroleras después de la Guerra del Chaco y se encuentran con mayoreo, que se meten al monte o de repente se acercan. Esos son contactos que no son todavía del contacto nefasto que ocurre después, porque son contactos autogestionados por los mayoreos, donde van y piden algo o se sirven de repente de hierros que encuentran, que quieren utilizar para sus armas en vez de usar los hilos de las plantas. Pero todavía no significa que salen de su vida del monte. Diferente ya es cuando hay una decisión del lado de nuestra sociedad moderna de ir sacándolos, y eso ocurrió a partir de los años 40 en Bolivia y a partir de los años 60 en Paraguay, eventualmente un poco antes. Es una historia que está protagonizada por misioneros norteamericanos y canadienses evangélicos, nuevas tribus, se llaman, dentro de la familia del Instituto Lingüístico de Verano, activo en muchos países de las Américas en la misma misión, o sea, sacar a la gente del monte para evangelizarlos de una manera muy agresiva y de una manera totalmente invasiva. Hoy sabemos que posiblemente hubo unos contactos en Paraguay también, ya desde Bolivia, en tal vez los años 50. Hay un libro que está publicándose en estos días con entrevistas con mayoreos que participaron en eso, pero en Paraguay es en los años 60 que las nuevas tribus llamados por los menonitas, que estaban inquietos por la cercanía de salvajes que ni siquiera sabían quiénes eran, habían escuchado del trabajo supuestamente exitoso, como llamaban en su percepción exitoso, de los misioneros en Bolivia. Los llamaron para que vayan a contactar en Paraguay, vengan a contactar. Simultáneamente los salesianos también empezaron a hacer contactos, entonces tenemos ambas denominaciones, la católica y la evangélica, que están activos en los años 60, muy activos. Y esto es una historia de lo más violento. O sea que cuando digo historia de contacto, cuando escuchamos de contactos, de repente depende quién nos cuenta, nos quieren contar como una historia de salvación algunos, una historia de algo necesario, porque ya estaban muy atrasados en el monte y queremos que vivan como nosotros, o queremos que ellos también se beneficien de lo que nosotros tenemos, etc. Hay muchas justificativas, pero si estudiamos la historia, lo que pasó es que en el término de quizás unos 10 años particularmente violentos, se hizo lo que se puede fácilmente percibir como una limpieza étnica del Chaco. O sea que limpieza étnica, un término que conocemos de otras partes del mundo, también significa cuando un territorio se vacía violentamente porque se tiene en mente usarlo para otra cosa. Entonces, eso ocurrió. Significa que centenares y miles de ayoreos fueron contactados contra su voluntad, no porque habían buscado el contacto, y fueron inducidos o llevados a la fuerza, convencidos, como forzados, con argumentos como: si no van con nosotros, o sea, que si no viven
en la misión, o si no van donde nosotros les llevamos, van a venir a matarlos, porque va a venir gente que quiere este territorio donde ustedes están, y ese territorio tienen que abandonar. Son las historias que fueron recogidas y que nosotros recogimos también con testimonios directos. En Campo Loro hay todavía una señora que lo vivió, que lo puede contar, muy vieja, es casi la última de esas historias. En esos contactos muchos murieron. Sabemos nuestro entendimiento llamamos muertes por contagio. Explicamos porque se contagiaron de sarampión, de viruela, de tuberculosis, de gripe, y murieron porque no tenían resistencias. Pero también hay otras muertes que no se puede explicar simplemente con una enfermedad que los ayoreos llaman muerte por tristeza. Se dejaron morir. Murió porque no sobrevivió la situación, no pudo con la situación. Entonces, una historia inmensamente triste. Hay un libro hay varios libros de relatos, que recogen relatos sobre los contactos, donde los contactados, los que fueron contactados y que sobrevivieron cuentan esa historia. Es una violencia y un sufrimiento indecible. El proceso de los contactos continuó después del mayor impacto en los años 60. Quedaron todavía grupos. En el 79 hubo otro contacto. Estoy hablando ahora del Chaco paraguayo. En el 86 hubo un caso de mucha repercusión porque fue un contacto a instigación de los misioneros, en el cual murieron 5 ayoreos y hubo varios heridos. El caso llegó a la prensa mundial, inclusive por primera vez, en Estados Unidos, en el New York Times, etc. Pero rápidamente pasó otra vez la noticia. No significó que los misioneros que lo habían organizado tuvieran que abandonar el país, por ejemplo. Tampoco significó que fueran acusados o que haya habido algún tipo de investigación de responsabilidad penal o algo así. Nada de eso. Hay todavía sobrevivientes, algunos del contacto del 79, otros del 86, 87. Esos son los Totobiegos Ode, en ambos casos de los cuales escuchamos mucho. Ahora, hay un poco de malentendido porque en algún momento se habló tanto de Totobiegos Ode que eso llegó a ser como un sinónimo de aislados. Y en realidad, y eso es fácil entender, los Totobiegos Ode aislados que hay todavía no son los únicos aislados. Que mientras tanto, y eso es el trabajo en el cual yo estuve con compañeras y compañeros por muchos años en Iniciativa Matucodia, y que continúa todavía, ya no conmigo, pero con ellos. En ese trabajo tratamos de percibir dónde había aislados con esa manera de acercarnos sin querer hacer contacto. Logramos, en ningún caso los pusimos en peligro con nuestra percepción. Entonces nos entrenamos en percibir sin molestar y en percibir lo que no veíamos también, o donde veíamos con el tiempo alguna cosa que podíamos distinguir y que nos permitía saber en tal y tal territorio hay un grupo, tal vez más grupos, caminan por ahí y ese territorio de repente hacía falta proteger. Eso era nuestra motivación en ese tiempo. Tratar de proteger para que su vida continúe y su voluntad de continuar en esa vida diferente a la nuestra se respete.
y que ese respeto se implemente de una manera sistemática. En ese tiempo, Mateo Sobode de Campo Loro, un líder que a lo mejor ustedes tal vez lo conozcan, era el protagonista de la película Apenas el Sol. Él nos dibujó un mapa de grupos locales ayoreo. En los años 50 del siglo pasado, hubo tal vez unos 50 grupos locales diseminados en todo ese territorio inmenso, más o menos 32 millones de hectáreas, tamaño de Italia, otra vez, pero el Chaco sería 4 veces Italia, el territorio de Ayoreo 1 vez Italia. Entonces él dibujó y ubicó y puso los nombres a los grupos locales. Dentro de los territorios de los grupos locales hay otra vez subgrupos que se llaman Hogasui, que son los grupos familiares, que de repente se unen, de repente se separan, son nómadas, viven en el monte caminando, pero por lo general se mantienen en un territorio de grupo local, o sea, un territorio como los que vemos acá. Acá lo vemos superpuesto al contorno del territorio ayoreo con la línea roja que se ve que sería la línea de la frontera. Dado que normalmente un grupo local no sale fácilmente de su territorio, y es lógico porque lo conoce, porque sabe por dónde se encuentra lo que necesita para vivir, dónde están sus lugares importantes, dónde están los lugares para acampar, para encontrar la fibra de caraguatá, o sea, en la planta de caraguatá, los alimentos, donde se reúnen de repente con otros grupos o otros Hogasui en determinadas épocas, generalmente en la época de lluvias. Entonces, lo que observamos hasta el día de hoy, que los grupos que están en el monte no, digamos, se mueven en cierta geografía que conocen y no van fácilmente muy lejos. Entonces, cuando de repente hay señales de presencia en Bolivia en este momento, o como hubo hace 2 años, por ejemplo, con toda seguridad no son Totoviegos Ode, sino son otros grupos locales. Pero, de hecho, el último contacto con gente del monte, que se produjo otro contacto en el 2004, esa es la fecha del último, digamos, la última señal del monte, la última vez que alguien salió para contarnos lo que había adentro. Después ya no sabemos. Y del lado boliviano, hace muchos años que no hay información. Quiero decir algo más sobre la vida en el monte antes del contacto. Solamente unas pocas pinceladas. Una cosa ya dije, los ayoreos son nómadas, entonces caminan todo el tiempo de un lugar a otro, tal vez un poco menos en verano, en época de lluvias, porque no necesitan caminar necesariamente para buscar agua y las lluvias les permiten hacer unas plantaciones de verano. A veces plantan y caminan y vuelven otra vez 3 meses más tarde para cosechar. Eso ocurre también. El caminar para mí es un rasgo particularmente importante que quiero que traten de ponerse un poco en el lugar de esos ayoreos que caminan por el monte. Es muy significativo porque es algo que nosotros no tenemos. Nosotros somos sedentarios. Nosotros rápidamente tenemos la tendencia de constituirnos en un lugar y de acumular alrededor nuestro
como para movernos lo menos posible, y lo aseguramos inclusive. En una vida nómade, como de los ayllus del monte, de los grupos aislados actualmente todavía, uno puede tener solamente muy pocos objetos materiales. Uno puede solamente tener lo que puede llevar a cuesta una persona. Es una vida en la cual solamente las personas que caminan bien pueden sobrevivir. Significa que los viejos, por ejemplo, cuando no pueden caminar más, son dejados atrás, o de repente piden ellos mismos que se les deje atrás porque saben que el grupo no los puede atender. Eso nos puede chocar, porque para nosotros es un hecho inmoral de repente dejar a una persona a su propia librada, a su suerte, como decimos. Acá estamos, sin embargo, delante de otra percepción de lo que es la vida y lo que es la muerte como parte de la vida. Lo dejo como una entrada para ustedes, para su propia búsqueda y curiosidad, pero es algo sumamente crucial para nosotros también, creo, en nuestro tiempo y en nuestra civilización. Volver a entender mucho más sobre lo que significa la muerte y lo que significa la vida. Pero donde quería ir con lo del caminar es el hecho de que cuando uno camina por el monte y se trata de 2 o 3 kilómetros al día hasta el próximo campamento, uno no sabe lo que va a encontrar. Entonces la percepción tiene que ser sumamente liviana. Hay una intención. Yo sé que quiero llevar al próximo campamento donde estuvimos hace 4 años y el explorador de nuestro grupo se acuerda y nos dijo, por ahí va el camino. Pero no sabemos si llegamos ahí porque no sabemos qué es lo que encontramos en el camino. En el camino puede ser que encontremos un lugar para cacería y nos quedamos porque hay que aprovechar, o nos cruzamos con jaguarete, porque es un animal muy, digamos que no se puede pasar por alto fácilmente y tenemos que desviarnos o tenemos que enfrentar, o nos encontramos con otro grupo o con otra gente a la cual tenemos que evitar, tenemos que desviar camino. A lo mejor el tiempo cambia y nos obliga, o en el lugar donde pensábamos encontrar agua, no hay más agua y se secó, y tenemos que ver cómo resolver esa situación. Entonces es un estar en el mundo que está regido por alguna intención, pero al mismo tiempo está en comunicación constante con el mundo. Porque tenemos que darnos cuenta de lo que hay, lo que se presenta, lo que se ofrece, lo que podría ser un peligro. Tenemos que estar siempre en comunicación y muy sensibles, en recepción permanente, como para componer nuestro ser y nuestro caminar con esa situación. Muchas veces nosotros cuando hablamos de indígenas decimos, sí, claro, eso es gente, lo decimos con envidia o con curiosidad también, con fascinación. Es gente que tiene todavía la relación con la naturaleza. Para mí, si bien me dice también algo lo de la relación con las plantas, los árboles, los animales, etc., pero para mí la relación con la naturaleza en realidad es la relación con el mundo. Y es una relación que significa que estoy conectado con el mundo. Es esa percepción de la cual hablé del caminar nómade, es una percepción que tiene, acuérdense lo que dije de la ciencia y la necesidad de volver a habilitar canales inhabilitados por nuestra civilización moderna. Es un caminar y estar en el mundo donde esos canales tienen que estar habilitados totalmente. Entonces los ayllus sueñan y los sueños se
Uno se levanta de noche y canta el sueño y los demás escuchan de repente, mientras medio duermen, medio están despiertos, y después se habla de eso. El sueño es algo que uno recibe, una historia, una imagen, una comunicación. Ese tipo de... Eso significa estar conectado. Después hay otras maneras, hay gente que recibe cantos y los canta. Aparte de esa comunicación que cada uno tiene al caminar. Finalmente también hay personas particularmente dotadas que se volvieron chamanes. Hoy en día parece que ya no hay, no estamos seguros. En el monte puede ser, posiblemente, pero entre los contactados hubo todavía, hasta hace poco. Yo conocí a un señor que una vez en un viaje con ancianos nos mostró una planta y dijo, esa planta, nosotros chamanes aprendemos a fumar la raíz, y cuando la fumamos, nosotros vamos a la raíz de la planta y desde ahí podemos hablar con todos los seres, lo que queremos, un diálogo, un hablar interactivo. En este caso, entonces, no es solo recibir una inspiración, un sueño, una imagen, sino que es un poder inclusive preguntar o indagar o decir y recibir respuestas de una manera más dirigidas. Con todo ese ser en el mundo, ustedes se dan cuenta, es un estar en el mundo sumamente flexible. Lógicamente el territorio ayoreo y los territorios grupales tampoco son entidades fijas. Entonces lo que vimos, lo que dibujó Mateo en ese mapa que yo mostré antes, es algo que él conoció en algún momento y él recibió como información de mucha gente con la cual él habló. Él como historiador de su pueblo, él se dedica a eso, pero no significa que esos territorios existan todavía. A lo mejor se superpusieron otros grupos o cambiaron y los contornos no son fijos. O sea que no es, tenemos que acostumbrarnos a esa idea de que no es como entre nosotros, hasta acá es mío y después tú y yo, o hasta acá es Paraguay y después Argentina, sino que eso cambia todo el tiempo. Y tiene que cambiar porque hay otra noción muy importante que es la de el hecho de que el territorio no es algo que está dado y está fijo, sino que es algo que se crea todo el tiempo de nuevo. Entonces, estoy tentado de decir que hay que decir el territorio cada día de nuevo para que siga viviendo. Y efectivamente, una vez yo observé a un anciano que se sentó al lado del camino en un viaje de vuelta a los territorios donde había nacido y se sentó ahí y estaba hablando él solito. Yo estaba cerca de él y observé que estaba apuntando ahí con su cara, así como hacen los ayoreos, así, y decía nombres de lugares. Entonces, al decir, vuelven a existir, porque vino alguien que sabe sus nombres y sabe lo que hay ahí. Es algo de repente difícil de entender para nosotros, pero es bueno ponernos en ese lugar. Algo más sobre el contacto. Derrumbe. Ya lo mencioné, es una historia sumamente violenta y quiero hablar un poco más de eso. Es un momento de pérdida total de orientación y es una caída de un mundo a otro. Entonces, los contactos del siglo XVII de los misioneros no fueron de ese tipo. Tampoco los contactos de las compañías petroleras de repente. Pero sí, cuando alguien va y le dice, súbanse a este remolque, que les llevamos a donde
ustedes no conocen, pero no necesitan llevar nada y pueden olvidarse todo lo que aprendieron alguna vez en su vida, todo lo que saben de cómo vivir, cómo comer, dónde encontrar comida. Olvídense, nosotros nos encargamos de ustedes, eso decían los misioneros. Y si no lo hacen, les van a matar, tienen que venir entonces. Imagínense, alguien hace eso con ustedes y les lleva a un lugar, les saca violentamente de su casa, sin explicación, les lleva a un lugar que ustedes no conocen, a una manera de vivir que es totalmente diferente de la de ustedes. Esa es la situación del contacto y es lo que explica que mucha gente murió, no sobrevivió esa situación. Los que sobrevivieron, yo lo explico con la creación de lo que en la psicología nuestra llamamos un trauma. Un trauma es algo que se forma cuando hace falta protegerse de algo. Trauma significa herida, pero también en este caso significa costra y es una protección. Y de hecho, los que llegaron a las misiones y algunos vivieron 30, 40, 50 años sin volver a pensar en su territorio. Es difícil imaginarse, pero tiene que ver con que les estaba prohibido. Los misioneros además dijeron que su territorio ya no existe, de hecho nunca volvieron hasta que apareciéramos nosotros y de repente había viejos. Eso es otra historia. Había algunos ancianos y ancianas que se acercaron y dijeron, nosotros vamos a morir, pero una vez, por lo menos antes de morir, queremos volver. Y empezamos a hacer viajes con ellos. Ahí ese trauma empezó inesperadamente. Nosotros no teníamos idea que iba a pasar eso, pero el contactarse con el territorio era un camino para disolver ese trauma lentamente. Pero eso no hizo que esos ayoreos contactados vivieran ya tranquilos en nuestra vida o en el mundo nuestro, como parte de nuestro mundo. Uno no puede caer o ser arrancado y trasplantado tan drásticamente, tan violentamente y después aprender a vivir y tener así vidas como las que tenemos nosotros. Eso creo que es importante tener en claro porque hoy en día de repente van ustedes a las aldeas ayoreo, donde están los contactados y se encuentran con ancianos que están ahí sentados, medio tirados, y se encuentran con jóvenes que podrían trabajar, pero no trabajan. Digo, podrían trabajar, ni siquiera buscan trabajo. A veces se encuentran en estancias y eso, pero no les interesa. Tratan, cuando tienen trabajo, lo invierten el dinero rápidamente en las mismas cosas que nosotros tenemos, como celulares, por ejemplo, que ellos también quieren tener, pero se pierden por el costo, porque no lo pueden mantener o lo mantienen, pero va a costa de otras cosas más vitales de la vida. Lo que quiero decir que no hay una perspectiva de vida, o sea, se pierde el sentido de la vida cuando hay ese tipo de impacto. Lo interesante es, lo menciono de paso nomás, que la palabra coñón, que es la palabra que los ayoreos utilizan para decir gente blanca, o sea, nosotros acá creo que sin excepción somos coñones. Coñón significa insensato. Y insensato, entre otros, se refiere al hecho de desconectado, que no estamos conectados con el mundo. Ayoreo es una persona de verdad, una persona más completa en ese sentido, porque tiene la posibilidad de esa conexión. Ahora, ¿dónde están los muchos ayoreos que sobreviven de alguna manera en las aldeas del Alto Paraguay o del Chaco Central?
Yo me fui hace poco a una aldea Totobiego Sode, me encontré, fue muy lindo con algunos de los que contactados del 86 que viven todavía, 3 personas en ese momento, en ese lugar, pero los jóvenes estaban ahí también, hay 2, 3 generaciones nuevas, pero no se ve, están viviendo al lado de un territorio bastante grande que se aseguró para ellos, pero no lo utilizan. Es muy extraño, ¿por qué no lo utilizan? Porque cuando no se vive por algún tiempo un territorio, se pierde la capacidad de vivirlo. Y los viejos ya no les enseñaron a los jóvenes cómo se vive con el monte. Entonces los jóvenes aprendieron rudimentariamente algo en la escuela que no les sirve, si aprendieron algo, y el resto navegan por la vida como sea. La percepción que yo tuve era como que eran refugiados en la orilla de nuestra civilización, y realmente refugiados que nosotros ni siquiera queremos normalmente. Hay bastante paralelismos con refugiados en otros continentes, en otras latitudes. Algo breve, creo que ya me estoy extendiendo demasiado de repente. Algo muy breve antes de terminar sobre la situación actual de los aislados. Esto es solamente para que vean, no importa qué lugar es, pero es un mapa al norte del Chaco Central, en este caso, donde se ve contornos de estancias, esos son los contornos geométricos más claros, y después hay puntitos verdes, rojos, celestes, etcétera, con números. Eso es el fruto del monitoreo que nosotros estuvimos haciendo durante muchos años y que continúa, y cada puntito significa, está escrito a un registro. En ese registro dice que en tal año, en tal fecha, se encontró en ese punto una señal de presencia de ayoreo aislados. Una señal de presencia puede ser una huella, puede ser un hueco donde sacaron miel de un árbol, puede ser una pluma que dejaron, o puede ser que alguien los haya visto de lejos. Entonces nosotros nos especializamos en sistematizar esa información como para cruzarla con mapas satelitales, con relatos de los ancianos contactados ya, que nos podían contar por dónde caminaban en el monte. Entonces podíamos decir, bueno, probablemente un grupo aislado esté caminando frecuentemente por tal cauce, en tal zona. Si además nos enterábamos al revisar las propuestas de desmonte del SEAM o en el MADES, lo que también se hace sistemáticamente, entonces se puede detectar puntos bajo amenaza y se sabe, bueno, ahí a lo mejor se puede evitar algo o hacer una protección particularmente con más atención. Un elemento muy importante en ese trabajo a propósito fue estar en contacto siempre con mucha población local, con peones de las estancias, con macateros, con gente que tiene una tiendita al lado del camino. O sea, como que es la gente que de repente sabe algo y que nos podía contar, y al mismo tiempo nosotros les contábamos sobre la necesidad de dejar en paz a la gente del monte, a los grupos aislados, ¿no? Ese mismo trabajo ahora se está haciendo en otros países también, en Bolivia, también en el territorio ayoreo y en otros territorios. Acá se ve los puntitos en todo el Chaco paraguayo, en el norte, hasta 2014.
Esto es también del 2014, un mapa donde ya están hipotéticamente los contornos de grupos en el monte en territorios de determinados grupos locales o territorios que tienen un nombre en nuestra geografía, ¿no? Siempre dentro de Paraguay. Este es el último mapa que hay publicado. 2017, ahí está Bolivia también. Se ve en negro la frontera Paraguay-Bolivia. Los círculos rojos serían posibles territorios de aislados donde hubo suficiente testimonio, señales de contacto en ese monitoreo, que les mostré. Los verdes son en zonas de la frontera. Los rojos son dentro de Bolivia. Los amarillos es dentro de lo que es Paraguay. Creemos que se puede suponer que la frontera que no existió para los grupos del monte hasta hace poco, ahora hace poco se marcó la frontera con una carretera visible. Igual, para ellos no ha de tener sentido. Del lado boliviano de repente encuentran más protección porque hay 3 reservas o parques que también están bajo mucha presión, hay mucha invasión, mucho desmonte, pero hay más conformación de áreas bajo protección del lado boliviano. Está el Parque Cailla hacia Santa Cruz, al sur este de Santa Cruz. En el medio está el Mendiguazú, una reserva de los guaraníes, pero se sabe que es territorio ayoreo también. Y en el este el Parque Otuquis en Bolivia. En Paraguay está solamente el Parque Defensores del Chaco, de Cerro León, 720.000 hectáreas, no es muy grande, y después algunas manchas más chicas. El resto es desmonte, propiedad privada que ustedes, si tienen plata, pueden ir a comprar mañana, sin que nadie jamás va a preguntar quién vivió ahí o qué pasó con la gente que vivió ahí, o quién vive todavía ahí. Una breve vista de una parte de América Latina, del continente, donde hay estrellas, son lugares de existencia comprobada de pueblos aislados. Yo hablé de grupos aislados porque es todo dentro del pueblo ayoreo lo que nos interesa esta noche, lo que enfocamos, pero cuando en 2005 hubo una primera reunión a nivel latinoamericano entre gente que está en ese interés de buscar protección para pueblos aislados, y ahí se hablaba de unos 120 pueblos. Los ayoreos son los únicos fuera de la Amazonía. El resto es en la Amazonía, generalmente, o sea, mucho en las zonas transfronterizas entre Brasil y sus vecinos, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Bueno, voy a terminar sobre una parte que en realidad para mí era la más importante. Por ahí empecé con esa fascinación y pregunta como impostergable, no solamente cómo vivían ahí y cómo será que ellos ven la misma realidad o el mismo cielo que nosotros vemos, sino en la pregunta por qué yo estaba, por qué estaba atraído, cuál es el significado que posiblemente puedan tener para mí y para nosotros. Y no quiero contestar esa pregunta, sino la quiero dejar abierta. Pero voy a dar una pista de cosas que yo voy encontrando. Lo que yo compartí con ustedes sobre qué significa caminar en el monte, ese estar en el monte en comunicación con el mundo permanente,
y en equilibrio con el mundo, o sea, sin una voluntad que se impone demasiado al mundo y lo altera, pero pudiendo imponer mi voluntad lo necesario para que yo pueda, yo y mi grupo podamos sobrevivir. De repente yo veo claramente en eso una calidad de relacionamiento con el mundo que nosotros necesitamos. También, evidentemente, lo que hablé de estar conectado, de estar abierto a recibir señales, se refiere a la misma relación, es algo que a todas luces necesitamos en este tiempo. Entonces, es un poco difícil hablar de eso, ¿no? Porque estamos viviendo un tiempo en el cual, digamos, la creencia general es que tenemos muchos problemas y el futuro no es muy claro y el planeta está amenazado, pero igual nomás caminamos y seguimos avanzando, esperando que de alguna manera se solucione o no sé lo que estamos esperando. Cuando de repente aplicando esas cualidades que yo estaba tratando de describir, esa manera de estar en el mundo y estar comunicado, incorporando eso, de repente podemos ubicarnos de una manera diferente en el presente. No sé si para tener futuro, pero por lo menos para vivir el presente con una dignidad que en el sentido ayoreo, o sea que podría impedir que los ayoreos nos llamen en el futuro insensatos, sino que podríamos volvernos sensatos también. Entonces, lo que quiero señalar y al mismo tiempo abrir para la curiosidad de ustedes es la posibilidad de ver que hay cosas que nosotros necesitamos en este momento de los ayoreos, de los aislados, pero también de otros pueblos indígenas a nivel del mundo. Bueno, voy a dejarlo ahí. Ahora creo que hay un tiempo para un poco... Sobre el caminar, se sabe algo, pero no se sabe de repente lo suficiente como para contestar o yo no sé lo suficiente para contestar con precisión. Lo que puedo decir es que en un territorio grupal donde caminan, más o menos cada 4 a 5 años vuelven a pasar por los mismos lugares. De repente puede ser más frecuente también, pero a mí siempre me sorprendió cuando decían que eso era más o menos el tiempo que no habían visto determinado lugar. Después, pero depende mucho de la conformación del territorio. Por ejemplo, los Totobiegos Ode tienen ahí, como lo vimos en una de las vistas, un sistema de cauces donde sí iban a encontrarse en verano, cuando había lluvias y ahí hacían plantaciones, se quedaban más tiempo, inclusive venían más familias o más Jogasui y se juntaron ahí. Y era un tiempo importante era también en el tiempo donde los jóvenes podían encontrar, o las jóvenes podían encontrar para su pareja de otros grupos, no solamente dentro del propio grupo, ¿no? Entonces ahí quedaban más tiempo. A propósito, mencioné esto, en la cultura ayoreo es la mujer que tiene la iniciativa sexual, o sea que es la mujer la que elige al chico con el cual quiere estar. Después, más sobre el caminar, como 2 a 4 kilómetros al día. Claro que si uno está huyendo de algo es diferente. Si un grupo está en camino al Echoy, a las Salinas, y tiene que volver lo antes posible, entonces a lo mejor también fuerza, porque son puros hombres que caminan ahí, entonces hacen más kilómetros por día.
hablé de la iniciativa sexual y cuando se junta una joven pareja y se embaraza la mujer. Y el parto en el monte se hace encima de se hace encima de una fosa. El bebé cae a la fosa, amortiguado por el cordón. Ahí el padre y la madre miran al bebé y ahí deciden si lo dejan vivir o no. Entonces eso también es otro hecho chocante para nosotros, como el de los ancianos que se puede dejar atrás y que otra vez nos confronta con la percepción, con la idea de que hay otra percepción de la vida y la muerte. A donde yo llego es a una idea del morir. Primero, cuando nosotros hablamos del buen vivir de repente, cuando escuchamos también de culturas indígenas, ¿no? Y nos gustaría aprender el buen vivir. Hay un buen morir también. Ahora, ese buen morir, ¿cómo es? Tal vez tiene algo que ver con que se trata de una muerte que es parte de la vida nomás. Y tal vez tenga que ver también con que hay percepciones que van más allá de la vida. Entonces, se pasa a otra dimensión. No lo sé exactamente, pero puede ser que vaya por ahí. Pero claramente hay otra idea de lo que es la muerte. Pero vos querías decir otra cosa, ¿no? Yo solamente puedo decir lo que yo sé. Una cosa es cuando la criatura tiene alguna cosa visible que va a ser difícil para el grupo llevarla. Entonces eso sería un motivo de enterrarla y dejarla atrás. Pero yo escuché también de casos de una pareja que aunque no haya esa necesidad, decide dejarla atrás y enterrar la criatura. Entonces esa pareja ya no es pareja. En otras palabras, la pareja se sella como tal cuando acepta el primer hijo. Y después sí hay una estabilidad increíble de la pareja. O sea, como que yo he visto el amor entre ancianos que están décadas juntos, que vivieron en el monte y después el contacto y que viven todavía o vivieron hasta hace poco y que es algo hermosísimo ver. Eso es muy fuerte después. Pero tal vez es fuerte porque hay la posibilidad de todavía no sellarlo cuando se siente que no están listos. La imagen de refugiados que me vino espontáneamente hace poco cuando me fui a esa aldea que mencioné, en agosto tenía que ver con el hecho de que están como viviendo en un compás de espera. No están construyendo activamente una vida que es diferente. Y eso es muchas veces lo que cuesta entender desde nuestra cultura. Mucha gente dice, bueno, ya están 2 o 3 generaciones, ¿verdad? Que ya están bien, ¿verdad? Que ya aprenden tal cosa y tal otra. Los vemos que vienen acá a vender artesanía o vemos jóvenes que vienen acá, etcétera. Pero no están todavía realmente con las posibilidades de vivir y como ¿cómo se dice? El desarrollarse, de ser más y más un devenir, seres humanos como nosotros pretendemos hacer en nuestro mundo, nuestra vida. Conste que al mismo tiempo en nuestra sociedad actualmente hay más y más gente que cae también en esa misma condición, ¿no? En un sinsentido porque no saben más de para qué y de dónde, ¿no? O a dónde van con eso.
Entonces, ahí me vino la imagen de eso de refugiados, pero también me vino porque no son aceptados, que no, nosotros no, en nuestra sociedad, nosotros sí puede ser como personas, pero nuestra sociedad no los busca, no los integra. ¿Qué significaría integrarlos? Yo creo que es algo muy difícil que casi nadie dice, pero integrar a alguien que fue privado del territorio, que fue maltratado, que fue en parte muerto, porque cuando es el grupo, indígenas son grupos, son, digamos, son vidas colectivas más que individuales. Entonces no es solamente una persona que muere cuando alguien muere, sino que es parte de un cuerpo que muere. Entonces ese cuerpo en parte está muerto o está muriendo. Y entonces no es tan así nomás que decimos, ah, bueno, sabe que ahora estamos listos, vengan. Sino que para poder estar realmente y convivir, también hay que enfrentar ese pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros para que hayamos podido ser causantes o participantes de esa violencia? ¿O qué pasó con nosotros que no fuimos ni ustedes ni yo a sacarlos de su territorio? Pero de alguna manera fuimos nosotros. ¿Qué pasó con nosotros que somos y no somos parte de esa historia violenta? Y después, algo que nadie dice normalmente es la reparación. La vez pasada fui al Museo del Barro y encontré que una vitrina de lo que está expuesto de las culturas indígenas dice reparación, en otra dice justicia. Me gustó eso, porque reparación es algo muy duro para nuestra sociedad. Significa realmente, bueno, no solamente qué te pasó y voy a ayudarte para que te recuperes, te ponemos psicólogo o psiquiatra o qué sé yo, sino que cómo se puede reparar el daño. Y reparar el daño significa rehabilitar la posibilidad de la vida que quiere vivir, que es la vida de ellos, es la vida así como la quieran vivir ahora y en el futuro de repente. Pero reparación significa también preguntarse qué pasó con los territorios y por qué ahora, sin ningún problema, nosotros hablamos del Chaco como propiedad privada y propiedad de fulano o mengano, o recursos para tal cosa o tal otra cosa, para nuestra sociedad, como si fuera una historia consumida o consumada, no sé cómo se dice. Entonces, lo que quiero decir, es difícil imaginarse un futuro como sociedad cuando no está en curso, cuando no está fluyendo ese reconocerse en todas las dimensiones, como para que el mal que se hizo pueda irse, como que esas historias tan terribles no necesiten más ser contadas porque ya se puede pasar a otra vida. Imagínense la dificultad de una persona violentada en nuestra sociedad, lo que le cuesta volver a la vida normal. Pongan en ese lugar de esa persona violentada un pueblo indígena, es la misma necesidad. Entonces no es tan fácil. La imagen de refugiado me vino también, no es solo mía, sino efectivamente un líder ayoreo en el 2004, en el primer viaje con ancianos de vuelta al territorio, cuando llegamos allá al norte de Cerro León, y los ancianos dijeron, bueno, pero no hacía falta que nos saquen de acá porque está todavía el monte. En ese tiempo estaba intacto ahí, ¿no? Ahora ya no tanto. Pero está todavía. Entonces nos mintieron los misioneros. Imagínense, ahí cayeron en la cuenta. 40 años más tarde, o más todavía, nos mintieron los misioneros. Y un líder más joven, que no era un anciano, dijo, yo me doy cuenta que nosotros en Campo Loro vivimos como refugiados. Y creo que lo dijo porque habrá visto en la tele alguna imagen del Mediterráneo,
o no sé, de campamentos de refugiados en alguna parte del mundo, donde vio que hay gente que está en un campamento porque no se les permite avanzar ni retroceder. Si realmente yo no lo sé, no sé, lo único que se me ocurre es que la conexión de ellos con el mundo es muy fuerte. Y entonces lo que nosotros vivimos en nuestra cultura como un proceso creativo, y creo que muchos entre nosotros lo viven también, de repente la idea de que reciben algo, o de que si se dan suficiente apertura y disponibilidad y silencio de que que algo se constituye, no es un proceso racional hacer una canción, componer una canción. Entonces algo de eso pasa. Yo pienso que los artistas y los cantantes y los músicos, o sea, que son los más conectados, los poetas, entre otros porque les está permitido hablar en sentimientos, o sea, dar expresión a sentimientos. Entonces ahí hay algo, hay un potencial muy grande entre nosotros mismos. Pero pienso que entre los ayoreos que reciben, y no todo el mundo recibe cantos, sino son algunos que después los cantan y que se vuelven incluso conocidos por eso. Son personas que tienen un don particularmente fuerte. No se olviden, entre nosotros hay gente así, hay mucha gente así también, solo que se reprime. Ae, ae.